¿Alguna vez sentiste que tu historia te marcó tan fuerte y que creíste que no podías cambiarla? Que tus heridas, tus patrones y tu pasado dictan hasta dónde puedes llegar. Hoy quiero mostrarte que sí se puede romper ese guión, reescribirlo y liderar tu vida desde tu esencia más poderosa. Bienvenidos a Ignia Podcast, el espacio donde desbloqueamos la mente, alineamos propósito y accionamos sin postergar. En este episodio vas a escuchar a una mujer que convirtió el dolor en motor y su historia en un puente para transformar a otras. Una voz para todas las que callaron, sobrevivieron y hoy eligieron liderar su vida desde la energía femenina. Comencemos con el podcast. El día de hoy nos acompaña Scarlett Alfaro, mujer visionaria, emprendedora incansable y fundadora de Mujer Alfa, una comunidad que nace de lo más profundo de su historia. Scarlett no solo superó una infancia marcada por la adversidad y el silencio, sino que convirtió cada herida en un motor de cambio. Desde masoterapeuta hasta empresaria de bienestar, pasando por fracasos que se transformaron en lecciones. Scarlett hoy guía a cientos de mujeres a reconectar con su energía femenina, a liderar su esencia y a crear riqueza alineada a su propósito. Su historia no solo es inspiración, es un recordatorio de que cuando una mujer sana abre camino para que muchas más se eleven con ella. Hola Scarlett, buenas noches. Gracias Wow. por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy bien. Me encantó la presentación. Gracias. Bien, gracias, gracias a ti. Scarlett, te encuentras en Chile en este momento y tú eres de nacionalidad chilena, ¿correcto? Sí, soy chilena, correcto. Bien, bien, bien. Scarlett, tú eres muy joven, sé de tu edad, no te voy a preguntar, pero eres muy joven y me gusta, al haber conocido tu historia, me gusta esa conexión que has ido dando con otras personas, que imagino también que debes estar trabajando con personas de mayor edad que tú, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente, sí. Bueno, la verdad es que es un mundo súper amplio. En todo caso, en el rubro que estoy ahora, en el área que estoy, siento que hay muchas personas que son de mi edad, que están justamente entrando en la era digital. No obstante, sí me relaciono con todo tipo de personas. Hay personas que son mucho más mayores, que claramente son ya empresarios, que ya llevan más trayectoria y son de las personas de las que más aprendo incluso. Claro, sí, siempre absorbemos esa energía, esa sabiduría de personas que tienden a ser un poco más de experiencia, por no decirlo más maduras en edad, ¿no? Exacto. Scarlett, vamos a viajar un poquito en el pasado, como es de costumbre en este podcast, al llegar siempre al presente y nos vas contando toda tu trayectoria, todo lo que has vivido para que tu historia conecte con las mujeres que hoy en día nos escuchan a través de este podcast. Bien, Maravilloso. Scarlett, si cierras los ojos y vuelves a esa niña que imitaba a Shakira y soñaba con brillar, ¿qué le dirías hoy desde la mujer que eres ahora, Scarlett? Ay, qué recuerdos. De verdad me lleva hasta el pasado. Me encanta. Es que, ¿sabes? Yo creo que conectaría mucho a esa niña con la sensación que tenía cuando bailaba frente a las demás personas, cuando era el centro de atención y empezaba a conectar con la música. Era una sensación que la verdad me conectaba con la felicidad y con la despreocupación. Era como literal una meditación, estaba en el presente, en el ahora. Y ocuparía esa misma sensación para, para despertar quizás a esa niña hoy. Creo que eso es lo que estoy rescatando y lo que estoy trayendo a mi presente. El hecho de realmente compartir mi magia, sea cual sea, con las demás personas y atreverme justamente a brillar. Ese sería el mensaje. Brilla. Sé tú. Qué bien lo dices, el hecho de brillar, ¿no? Y eso es algo que creo que te caracteriza a ti
y las personas que te van a conocer ahora van a ver ese brillo que tienes. Sin embargo, Scarlett, permítame preguntarte, tú pasaste una niñez difícil y complicada, como muchas niñas, como muchas personas que lograron también superar, y tú eres una lección de esa superación, pero tuviste siempre un tema con tu madre cuando tenías niña. Cuéntanos un poquito sobre eso, Scarlett. Wow, ese creo que es un tema que al día de hoy, si bien es cierto, ya no me genera ruido, ahora siento que estoy en paz con eso y agradeciendo cada parte del proceso. En su momento sí fue duro el hecho de no entender muy bien qué es lo que estaba pasando o por qué pasaba. Mi mamá, para poner un poquito de contexto, tenía depresión endógena y cuando se separó de mi papá, literalmente yo pasé a ser un poquito la mamá de mi mamá, porque sentía la responsabilidad de cuidarla, sentía la responsabilidad de hacerla sentir feliz, porque la veía tan triste que yo decía, es mi responsabilidad, tengo que hacer algo. Entonces, acá tenía una confusión entre el hecho de cuál era mi rol, siento. Y eso me llevó a madurar mucho más rápido, a preocuparme de cosas que normalmente las niñas no estaban preocupadas, como, no sé, estar pensando en el colegio, si mi mamá iba a estar bien cuando llegue, si estará, no sé, X. Como a lo que voy es como, para una niña es difícil de llevar esta situación porque no sabe cómo interpretarla, no entiende qué está sucediendo realmente. Creo que por ahí va como la dificultad que pude haber atravesado. Pero claramente agradezco mucho la capacidad que siempre he tenido de poder resignificar las cosas, aún siendo muy pequeña, como que entendía que tenía que ser yo la que tenía que como hacer algo. No podía quedarme observando la situación. Eso creo que ha sido una carta a favor desde siempre. Te entiendo perfectamente ese aprendizaje de madurez y por las circunstancias, la posición en que te tuviste que colocar, ¿no? O sea, ¿eres tu hermana mayor? ¿Tienes hermanos? Mira, de parte de mis padres, papá y mamá, solamente me tuvieron a mí, pero mi papi tiene dos hijos que son mis hermanos, un hombre y una mujer, que son con otra señora de antes de que conociera a mi mamá. Ok. O sea, tengo Este, hermanos, pero no de parte de mi mamá. Eso. mm, ok, entonces, fuiste hija única, bueno, porque vivías con tu mamá, pero asumiste de repente el rol de ser madre en algún momento de tu propia madre por tu Literal, hermano, ¿no? Entiendo. literal. Sí, cuidándola siempre. No tenía claro tampoco que no era así. Para mí eso era normal. Entonces, como era normal, la verdad es que hasta grande, digamos, me sentía responsable e incluso culpable cuando ella no se sentía bien o no estaba como feliz, por así decirlo. Scarlett, ¿qué fue lo más duro de crecer tan rápido y sentirte responsable de sostener a tu mamá, tú siendo tan pequeña? Uy, lo más duro yo creo que fue no sentir que no disfruté lo suficiente quizás, que siento que hay muchas etapas que me perdí, o sea, lo sentía hasta hace muy poco, muchas etapas que me perdí y más allá de eso, lo que se escondía detrás de eso era el tener que enfriar o apagar las emociones. Por ejemplo, me acuerdo siempre como, no sé, estar llorando escondida, como que no me vieran triste, desde muy chica. Era como, por ejemplo, no sé, cuando extrañaba a mi papá, no podía llorar delante de mi mamá porque era como un tema así como, ¿cómo estás llorando por él? Así. Entonces era como, ya, tenía que esconderme. Y una vez, de hecho, me acuerdo que sucedió algo puntual en donde estaba jugando con mis primos y un primo fue y me rompió una muñeca, era mi muñeca favorita. Entonces yo tenía mucha pena y me fui a llorar al baño para que no me vieran. Y me fui corriendo y justo mi mamá me vio
que me fui corriendo al baño yo. Entonces me empezó a tocar la puerta y yo no quería salir porque estaba llorando y mi mamá sí se volvió loca, me acuerdo que, ahí, que ahora estaba yo así como que no entendía nada. Entonces desde muy pequeña empecé a ocultar mis emociones y empecé a sentir que mi forma de ser en ese sentido era algo negativo, que tenía que ser como más fuerte, más dura, que no podía ser vulnerable. Ahí fue cuando empecé, por primera vez, yo creo, a desconectarme de mi energía femenina, sin saberlo, claramente. Encuentras ahora algo que te sucedió. Obviamente se empezaron a formar creencias limitantes a raíz de todos estos problemas. Pero empezaste tú también a entender algo, a pesar de tu desconexión femenina que mencionas, pero había algo que ya te empezaba a resonar y que tú de repente después lo empiezas a entender ahora, o hoy en día lo entiendes bien, esa resonancia, y es que creo que tu propósito comenzó desde ahí. Pero sin embargo, Scarlett, hubo días oscuros en tu vida, muy complicados, muy difíciles por circunstancias que muchas mujeres o muchas niñas también atraviesan hoy en día por esa etapa. Mm. Parte de este podcast es justamente exponer un poco, sin entrar mucho al tema obviamente delicado, morbo, pero exponer un poco para poder conectar con personas que sé que nos van a escuchar, sé que nos van a ver y van a decir, ok, si esto a mí también me pasó o me sucedió, también puedo lograr lo que Scarlett hoy en día ha logrado. ¿Qué pasó en su momento, Scarlett? A lo que tú estimes conveniente saberlo. Sí, ¿sabes qué? En relación a lo que tú me mencionas, una pequeña reseña. A mí me tomó un poco de tiempo comprender que el hecho de compartir mi historia realmente, o cualquier persona que pone al servicio una historia de dolor, por así decirlo, o todos tenemos una historia que nos marca, que nos enseña, ciertas son las lecciones finalmente, pero el hecho de compartirlo y colocarlo al servicio, como en esta ocasión, atreverse a hablar de ciertos temas que a veces son un poco tabú en la sociedad, siento que también abre puertas, como tú dices, inspira y puede realmente llevar como pruebas concretas de que se puede resignificar una situación así para crear algo mejor, para tomarlo como una herramienta al final. Siento que eso es lo que aprendí a hacer con todas estas situaciones, pero sí, hubieron, como tú dices, momentos oscuros, momentos tristes, momentos en los que realmente me sentía muy sola y no entendía realmente qué es lo que estaba sucediendo. Dentro de esas situaciones puedo mencionar algo que lamentablemente me di cuenta que muchas mujeres lo han vivido, o sea, es realmente cuando empecé a darme cuenta cuántas mujeres habían pasado por lo mismo, realmente fue un poco decepcionante en principio, como decir, wow, ¿en qué sociedad estoy viviendo? Que esto se normalizó de esta manera y se calla y es como pasó y sí, y pasó y ya. Que es el hecho del abuso sexual, ¿no? Muchas mujeres hemos pasado por eso. Y muchas, tú ni siquiera te lo imaginas que en algún momento lo vivió, porque aprendimos cómo a llevarlo tan bien que en verdad no es tema después. Sin embargo, sí, en mi caso hubo todo un proceso de realmente aceptar que me afectó, más allá de que me afectara o que generara como alguna limitación. Siento que fue un impulso siempre para crear cosas y decir como, pucha, ya me pasó esto, pero quiero salir de esta situación, entonces tengo que hacer algo yo distinto. No obstante, igual me costó aceptar qué tanto me había afectado, porque como que lo bloqueé, por así decirlo. Como decía, yo tenía una amiga que es psicóloga, Daniela, y ella me decía que tenía una mente muy protectora. O sea, cuando tu mente se da cuenta de que vives, en mi caso, una situación que te puede como generar caos o conflicto, te protege. Entonces,
muchas veces lo bloqueas o se te olvida o lo pasas y, y no te detienes a darle emoción, ese es en el fondo. Pero eso no quiere decir que la emoción no siga ahí. Entonces ahí yo empecé como a acumular emociones, tun, 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 y a los, digamos, 17 18 comenzó todo mi camino sin quererlo, porque en ese momento yo quise estudiar modelaje. Yo dije, quiero estudiar modelaje publicitario, y, y entré a una academia a estudiar modelaje y estaba súper bien, súper feliz estudiando modelaje, hasta que em, mi cuerpo comenzó a hablar, mi cuerpo comenzó a somatizar todas estas emociones que yo estaba reprimiendo, como yo te decía, con el tema de abuso sexual desde niña, con los temas de, bueno, de mi mamá, que te contaba. Y aparte de eso, también tenía como temas personales, digamos, que se generaron a raíz de esto, porque ojo que esto es una escala siempre, van en como uno es consecuencia del otro. Esto quiere decir que por lo general las personas, los niños que tienen problemas en la familia cuando pequeños, si no se soluciona uno, se va generando como un escalón de consecuencias. Entonces, en este caso mío, se me generaron así como varias cosas al mismo tiempo y mi cuerpo, como te dije, somatizó y me dio acné severo. Entonces, después de eso, obviamente, fue solamente en mi cara, porque mi cara decía así como ya, stop. Y cuando pasó eso, no pude seguir estudiando modelaje, claramente. Y para mí fue así, pero caos, caos, caos. Fue en ese momento lo peor que me podía haber pasado en la vida, porque igual era una niña, siempre me he considerado linda, pero muy vanidosa en ese momento. Entonces, pese a todo lo que estaba viviendo, siempre las personas tenemos el lado A y B, ¿no? Entonces mi lado B era ese, era justamente que me gustaba mucho lo estético, lo bonito, me gustaba el tema de, como te decía, modelaje, y fue como, wow, ya no puedo porque, no sé, me veo mal, era lo que yo pensaba, y comenzó como este autosabotaje, la autoestima también se fue al suelo, y ahí como que comenzó un proceso súper duro para mí. Yo creo que eso fue más duro que incluso lo que viví con mi mamá, así, a ese nivel, en donde tuve que aceptar esto, ¿no? Y resignificar como lo que quería hacer, mi propósito, encontrar un nuevo propósito más bien. Y ahí fue cuando comencé a, bueno, estaba estudiando ya en la U, digamos. Ya había intentado muchas cosas para solucionar el tema del acné, me había hecho láser, me había hecho peeling, que no me hice así, hasta que me aburrí y dije, ya, ok, me amo, me acepto tal cual soy, comencé a utilizar mucho como la creencia, el sistema de creencia, el poder de la mente sin saber lo que era, sin todavía ni conocer nada de espiritualidad, del poder de la mente, de estudios de eso, nada, 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 pero sí lo usaba de forma como, ¿cómo te puedo decir? Eh, innata, esa era la palabra, como de forma innata. Entonces, cuando comencé a aplicar como estas cosas, me di cuenta que en verdad siempre me creí capaz de lo que yo quisiera hacer, como capaz de lograrlo. Y no me di por vencida con el tema del modelaje. Dije, en este momento no lo voy a hacer, pero en algún punto de mi vida voy a crear mi propia marca de ropa y voy a ser modelo de mi marca de ropa, así como lo voy a solucionar. Pero ahora tengo que darle foco a otra cosa. Entonces, yo estaba estudiando ingeniería en administración de empresa y estaba trabajando a la vez, porque obviamente era caro, mi familia era de clase media, entonces tenía que cubrir algunas cosas yo y me gustaba también darme mis gustos, entonces trabajé desde muy pequeña. Y estaba trabajando en CMR, me acuerdo en la parte administrativa, en relacionada con lo que estaba estudiando, pero no me gustaba, era como, ay, no me gusta este horario de oficina, no me gusta estar todo el día metida en el mall, no me gusta la gente con la que me relaciono. Era como, no, no me veo trabajando acá mucho tiempo. Así que empecé a buscar otras alternativas y llegué a trabajar en masoterapia. Y así fue como empecé en este camino más holístico,
empecé a estudiar masoterapia y me di cuenta que era una buena profesión, más combinada con mis conocimientos de administración. Creé mi primera empresa, me asocié con una amiga de masoterapia y creamos nuestra primera empresa. Eso fue como a los 22, igual pequeña, y eso me siento como orgullosa de haberlo hecho, porque siempre es como que me he motivado sola a hacer las cosas, entonces igual eh, he aprendido a celebrar cada logro, aunque puede que no parezca un logro porque la empresa quebró. No duró mucho, duró como 2 años. Después de eso abrí otra empresa y tampoco me fue tan bien, la verdad. Me fue muy bien al principio, gané bastante, pero a causa de todas estas otras cosas que pasaron, comencé a generarme relaciones, digamos, narcisistas. Entonces, como que mezclé un poco el tema emocional con el tema laboral y ahí no supe manejarlo bien, no supe manejar bien mis emociones. Entonces, cuando terminaba estas relaciones, como que desarmaba todo lo que había hecho, así, en el sentido de que estas dos empresas tuvieron relación con parejas al final. Y a raíz de esto, como que siento que aprendí mucho, 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 mucho. Y es como comencé a adquirir herramientas para empezar yo a generar cambios en mí. Y bueno, ahí como te fui comentando, entre toda esta búsqueda y todo esto que sucedió, eh, conocí el mundo del coach, el mundo del desarrollo personal. Empecé a estudiar esto, empecé a tomar cursos y empecé a estudiar algo que se llama biodecodificación, en donde aprendí que todas las enfermedades se originan por algo emocional. Y cuando tú encuentras el origen o el conflicto biológico que se le llama a tu enfermedad, puedes desprogramar esto para incorporar una nueva creencia y sanar cualquier tipo de enfermedad, cualquier creencia, cualquier resultado que tú tengas, incluso lo económico. Y cuando empecé a aplicar esto en mí, empecé a ver otros resultados. Empecé a acercarme más a mi propósito, pero sabes que esa parte de verdad me costó mucho realmente encontrar mi propósito. Como yo te decía, me costó mucho, 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 mucho. Hasta que en Brasil di con Mujer Alfa. Scarlett, nos has contado todo tu proceso. Todo. Eh, Me concentré mucho a escucharte y hice toda una línea de tiempo en el cual has pasado todo un proceso de aprendizaje, de superación, de conocer herramientas y también vivenciar quizás los resultados que no esperamos cuando emprendemos, ¿no? Cuando hacemos negocio. Has pasado todos esos procesos. eh, es difícil, yo sé que no es algo que como que se dice, oye, resetéalo y olvídalo todo. En una pequeña experiencia, como una pequeña anécdota, en algún momento cuando yo estaba haciendo coachando a una cliente y en temas de proyectos, nada que ver en temas de personal, en el proceso en el que iba, en la sesión, me encuentro con un caso que no me lo esperaba, también de un aspecto de abuso en su niñez. Y en ese momento, en el momento en el que me encuentro con esto, que no me lo esperaba, dije, Dios, ¿qué hago? Abrí la herida. Y no era la sesión para esto. Lo único que le pedí, le dije, dame el conocimiento y la sabiduría porque no estoy preparado para esto. Mi preparación viene para otros temas. Y traté de llevarla con un propósito. Después de la sesión me vino una nostalgia tan fuerte que, que entendí perfectamente esos dolores que pasan las mujeres. O sea, sentí esa transmisión en ese momento. Este, pero yo de verdad aprecio mucho a las personas que pueden trabajar sobre ayudar a otras personas sobre esto, porque si yo me pongo en otro caso, creo que no lo haría. Creo que me quiebro en ese momento, en ese rato yo tuve que ponerme muy fuerte, obviamente, en la situación, pero creo que no soy un hombre preparado para poder ayudar en eso. Por eso mi propósito va por otro lado. Fuiste valiente en compartir tu experiencia de abuso, Scarlett. ¿Qué fue lo que más te ayudó a no apagar tu luz y mantener viva tu alma?
Scarlett? Siento que desde pequeña he tenido una sensación de que tengo un propósito mayor. Yo me acuerdo que le decía a mi papá que yo iba a ser como esos personajes que son destacados en la historia. Y él se reía, me decía, a ver, ¿y qué vas a hacer? Y yo decía, no, quiero hacer algo como relacionado con la paz. Y era chica, era muy chica, así tenía como 6 años. Pero me acuerdo que el hecho de como de sentir que voy a como contribuir en algo grande ha sido lo que siempre me ha impulsado a, como te decía hace un rato, resignificar todo lo que me ha ido pasando, como saber que no puede quedar solo ahí, que es la emoción que vaya a sentir en el momento, ya sea pena, dolor, tristeza, decepción, confusión, muchas veces, em, era una emoción, pero no iba a impedir que yo siguiera avanzando en lo que no sé cómo llamarle, porque ni siquiera es como lo que tengo que hacer, sino que es lo que me nace hacer. Entonces, siento que cuando tienes claro que tú, que vienes en verdad como a contribuir, esa es la palabra, haces lo que tienes que hacer. Y tomas toda tu historia como el aprendizaje que es finalmente, es el entrenamiento. Has dicho una palabra muy, muy importante, el hecho de resignificar. Mm, Esto es muy profundo porque, digamos, no todos somos conscientes de poder resignificar nuestras situaciones. Y en base a eso, Scarlett, ¿qué mensaje le darías hoy a una mujer que siente que su historia está marcada igual por heridas tan profundas como la que tú cargaste? ¿Qué mensaje le darías a ellas? mm. Siento que uno de los mensajes más poderosos que podrías dar es que Dios no le da a nadie algo que realmente no pueda procesar, en el sentido de que todo realmente es perfecto. Y si le tocó vivir lo que le tocó vivir, es parte del aprendizaje que en algún momento su alma escogió. Eso es lo que yo siento. Y cuando dejamos de querer que las cosas sean como queremos que sean y aceptamos que son como son, se hace todo mucho más simple, en verdad. Se hace todo mucho más simple y te entregas al proceso. Entonces así también dejas de verte como la víctima de me pasó esto porque no te pasó, solo sucedió. Y entiendes que en verdad incluso tú eres parte de una cadena de sucesos que tienen que pasar como tienen que pasar. Eso. No sé si se entendió, fue muy profundo. Sí, sí te entendieron y rescato algo que justamente mencionas, ¿no? El hecho de soltar. Cuando uno entra en proceso de reprogramación, muchas personas, de hecho, que hoy en día que nos siguen, que nos escuchan, están en ese proceso. Por eso les resuena esto. Pero para algunas que de repente aún no, y están buscando un tema de sanación, un tema de reprogramación, el soltar es una de las claves principales, Scarlett, como tú misma lo has dicho. Has tenido que soltar para poder vivir el proceso y dejar que el proceso empiece conjuntamente con lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Eso es muy importante. Scarlett, cuando escuchaste esa voz interna que te dijo, el camino es hacia adentro, ¿qué fue lo primero que hiciste diferente? Lo primero que hice diferente fue dejar de sentirme culpable. Creo que eso fue un antes y un después, dado que muchas veces hacía cosas por culpa, porque sentía que era mi responsabilidad quizás generar
situaciones o ocuparme del estado de ánimo de los demás. Y cuando me di cuenta que hay una cosa que se llama ego, que nos suele como sabotear o suele querer hablar siempre primero en nuestra cabeza, me empecé a dar cuenta que en verdad eh, había que silenciarlo un poquito y atreverse como a hacer las cosas como te dice esa vocecita más interna, que siempre es como la voz del ser. Al final siempre sabemos realmente lo que hay que hacer, siempre está como en nosotros la respuesta. Fue realmente, mm, realmente distinto, siento conectar conmigo, escucharme, eso. Importante de que te escuchas y mencionaste sobre el ego, ¿no? Esa voz que a veces nos sabotea, esa voz que nos llama la atención justamente en los momentos de decisión a veces. En un proceso que llevé, tuve la buena opción o la buena oportunidad de tenerlo a favor el ego, ¿no? Me enseñaron unas técnicas de sacarlo al favor al ego, que hay que saber encontrarlo, ¿no? Pero Sí, normalmente a veces nos lleva más bien a lo contrario mientras dejamos que influya sobre nosotros, Scarlett. Scarlett, tú has tenido dos negocios que cerraron, por lo que nos has comentado. ¿Qué aprendiste de esos fracasos que hoy es el pilar para sostener Mujer Alfa? bueno, bajo mi percepción, no los veo como fracasos, los veo todo lo contrario. Siento que gracias a eso hoy estoy teniendo el éxito que estoy teniendo, dado que hay que aprender cómo no hacer las cosas incluso para después saber cómo hay que hacerlas, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de haber comenzado desde muy pequeña, siento, de haber tenido la iniciativa sola, de haber querido comenzar desde muy pequeña. Por lo tanto, hoy, que soy muy joven también, tengo la facultad a ver, el beneficio, la ventaja de tener conocimientos que no todas las personas de mi edad tienen, en el sentido de bueno, la independencia laboral, ¿no? Finalmente, hay muchas personas que emprenden eh, más grandes y hay muchas cosas que te va enseñando la práctica. Entonces siento que el haber tenido estas empresas hoy día me quedé pegada. Hoy día me da las herramientas para poder crear Mujer Alfa con mucha más claridad, con mucha más estrategia para poder fluir de mejor manera y poder expandirlo hacia las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque el hecho de frenar muchas veces una empresa es frenarle la oportunidad a las personas que van a recibir este servicio, ¿no? Entonces, en este caso, siento que fue muy bueno que haya empezado con estas empresas, las cuales hoy día no están, porque gracias a eso sé cómo llevar hoy día Mujer Alfa de mejor forma. Qué importante es lo que mencionas, ¿no? Eh, y esto es algo que debe resonar para, no solamente para mujeres, sino para todas las personas que nos escuchan. Los fracasos que normalmente lo pintamos así son experiencias de aprendizaje, Tal ¿no? cual. ¿No? Ujú. Igual, y esa experiencia es la que justamente se da para el propósito que estamos buscando. Y esas dos experiencias que tú llevaste te han llevado justamente como una carrera de aprendizaje a lo que hoy tienes como mujer alfa. Ujú. Brasil, Scarlett, fue tu punto de inflexión. Wow, ¿Qué, sí. qué fue lo más doloroso?
y lo más luminoso que descubriste de ti misma en esa experiencia. Brasil. Es que en Brasil pasaron tantas cosas. Bueno, voy a dar un poquito de contexto, esta vez no me voy a alargar tanto, sobre cómo llegué a Brasil primero, ¿no? Hablando del amor, cuando estaba el año pasado en un emprendimiento de retiros, tenía una sociedad de empresa de retiros, conocí a un chico en Chile. Y bueno, los dos tuvimos una relación de lo que se llama hoy día como estilo love bombing, que nos vimos, nos flechamos y fue así como súper explosivo, súper intenso. Y este chico, cuando nosotros nos conocimos, él se iba a ir de viaje, se iba a ir a México porque lo habían contratado, luego se iba a ir a Estados Unidos y después a Brasil. Entonces, antes de que se fuera, me pidió pololeo. Y yo le dije que no, que se fuera soltero, porque obviamente venía todo un proceso en el que iba a viajar, iba a conocer otras personas, que era mejor como que viéramos después qué pasaba. Pero como estábamos tan a full, finalmente le dije que sí y se fue y yo estaba con el de novia. El punto es que cuando llegó a Brasil, me dijo que fuese a visitarlo, me invitó a Brasil y que si me gustaba el lugar, que qué me parecía vivir un tiempo ahí. La verdad es que yo hace tiempo quería vivir fuera de Chile, él ya sabía esto. No había pensado, sinceramente, en Brasil. Tenía en mente irme a Bali, por ejemplo, pero cuando él me mencionó esto, siempre he sido una persona que se abre a las posibilidades de la vida y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a ir primero a vacacionar a ver qué tal. Y como estaba con la empresa de retiro, dije, quizás puedo llevar los retiros a Brasil. Así es que voy a ver qué tal. Llegué allá a un pueblo que se llama Pipa, que queda al norte de Brasil. Nunca en la vida había ido a Pipa. Y la verdad es que me encantó. Era hermoso, era un lugar así muy, 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 no sé si has escuchado como de la energía de los lugares, para mí tiene una energía muy maternal, muy femenina. De hecho, cuando iba en el taxi empecé a sentir como un calorcito así húmedo y fue como, era como la agüita de la mamá, no sé. Y dije, ya, me gusta mucho este lugar. Y yo a todo el mundo le decía que no, que me fui por trabajo, pero la verdad es que me fui por amor. Me fui por amor a Pipa, me fui con igual con una ilusión también de crear algo con esta persona, una persona muy importante. Yo digo que fue mi primera relación consciente porque teníamos como la facilidad de poder conversar todo, incluso lo que nos estaba como generando el otro y hacernos cargo de la emoción para ver qué nos despertaba, qué herida nos despertaba. Entonces yo eso nunca lo había vivido en una relación. Pero aquí también siempre como hablábamos hace un rato, todo tiene un lado A y B, ¿no? Todo tiene un versus. Entonces, también aún a ambos nos faltaban aprender muchas cosas, madurar muchas cosas. Y también se generó obviamente un daño en este proceso de aprendizaje. Entonces, cuando se genera una incoherencia de parte de un otro, se generan heridas y ahí empezaron como a despertarse muchas heridas en esta relación, en donde comencé, siento yo, a por primera vez atreverme a permitirme más bien sentir pena, tristeza, vulnerabilidad. Y esto lo hice gracias a una suma de factores que se generaron. Pero en sí, yo digo que Pipa fue el lugar que me conectó con mi propósito, que me conectó con mi energía femenina y que me conectó realmente con mi nicho. Cuando nos damos cuenta en el mundo del marketing, lo importante que es encontrar tu nicho, en verdad, para mí fue todo un descubrimiento. Si quieres te cuento un poquito así breve de contexto de cómo fue el momento exacto. Adelante, adelante. Bueno, yo estaba en Brasil con este chico y habíamos discutido, ya tuvimos una discusión, la primera discusión que fue más o menos fea.
Y me acuerdo que este chico me dijo unas palabras que para mí fueron así como un puñal en el corazón. Me dijo, eh, me dijo que habíamos tenido sexo, que no habíamos hecho el amor. Y yo la verdad es que para mí eso fue así como, porque yo igual tengo mi lado súper romántico, a pesar de que me veo más ruda. Tengo mi lado súper romántico también. Entonces fue como, qué fuerte que me digas eso. Y entonces mi lado también como del ego, ¿no? Como del orgullo, me dijo como, ok, si eso es lo que siente, ¿qué voy a hacer yo con una persona que siente eso? Para eso me voy. Yo no estoy buscando tener sexo al final. Entonces, después, claramente en el momento él reaccionó, me pidió disculpas y me dijo como que en verdad lo dijo para generarme molestia porque estaba muy herido, qué sé yo. El punto es que esas palabras activaron algo adentro de mí que fue tan profundo que yo me acuerdo que me encerré y me dio una pena, así, y empecé como a llorar, 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 y yo no entendía dónde salía tanta pena. Y lo único que hice fue como ponerme en posición fetal en la cama, así lloraba, y empecé a conectar como con mi mamá. Y empecé como a recordar las situaciones que vivió ella, quizás con mi papá, cuando discutieron, cuando se separaron. Después conecté con la fuerza de mi mamá, de que fue capaz de poner una línea cuando antiguamente era mucho más difícil o mal visto quizá una mujer que se separara. Ella fue la única en la familia que se atrevió a separarse, que no aguantó la violencia. Después más atrás vi a mi abuela, que ella sí aguantó, a mi abuelo, por ejemplo, algún tipo de maltrato psicológico. Y así como que fui viendo toda mi generación, mi línea, digamos, femenina, y dije, wow, esta pena que estoy sintiendo, este sentimiento de como de injusticia, como de herida, de abandono, de rechazo, todo lo que estoy sintiendo no es 100% mío, sino que es una generación completa de mujeres que se han sentido de esta forma. Y dije, ok, o sea, literal cuando hablan de que tú puedes ser quien rompa un ciclo familiar, hablan de romper patrones de conducta, o sea, de ser quien diga, no más, no acepto esta situación, no la quiero. Y ahí fue cuando tuve mi primer gran basta, por así decirlo, y puse el límite, terminando la relación, y me fui de la casa. Entonces, cuando sucede esto, bueno, pese a que obviamente después la persona se arrepiente y todo lo que viene acá, acá es cuando tú te tienes que amar lo suficiente como para decir en verdad, no, no lo acepto y no voy a volver atrás, y no desde el rencor. Esta parte es muy importante para que puedas también como sanar. El hecho de no guardar rencor con la otra persona, y decir como, ok, no es que sea bueno o malo, simplemente está haciendo lo que está en su nivel de conciencia en ese momento. Por lo tanto, yo no te juzgo, no te culpo, pero lo que yo puedo hacer al respecto es apartarme de la situación. Si ya no me resuena, si ya me hace daño, si no es lo que yo me merezco realmente, si no me lo están dando, yo me lo tengo que dar. Entonces, cuando tomé esa decisión y cuando me di cuenta que toda mi historia tenía que ver con mujeres, porque yo soy una mujer y tu historia eres tú al final, tu nicho, en este caso mi nicho, mi programa soy yo, conecté con lo que era como la palabra alfa. Conecté con lo que significa realmente la palabra alfa. Comencé a buscar mucho en el sentido del liderazgo, porque me sentía que estaba realmente liderando mi vida por primera vez, de una forma muy distinta a como lo había hecho hasta ese momento, de una forma más auténtica, de una forma segura, empoderada. Y acá, cuando me di cuenta del significado de la palabra alfa, yo dije, wow, por eso me resonaba. Mi programa se tiene que llamar Mujer Alfa. Ahí dije, este es, este es realmente el sentido de todo lo que he estado viviendo, de toda mi historia, de todo lo que he compartido acá con ustedes. Siento que realmente era conectar con, con este nicho de mujeres que estamos en este proceso de descubrimiento, ¿no? De nuestro poder.
eso, es como de volver a empoderarnos desde la energía femenina. Y a mí me encanta lo que haces, Scarlett, porque como cuando tuvimos la oportunidad de conversar, dije, Scarlett, conecto contigo porque coincidimos mucho, o sea, en el sentido Mm, del proceso, ¿no? En el sí. propósito de ayudar a mujeres, de elevar su energía femenina. Y hay algo que identifiqué, y de hecho que tú lo compartes con esto. Cuando nosotros decidimos generar un cambio a partir de un dolor como la que pasaste, como dices, en un momento te encontraste en una situación inconsciente o conscientemente, hablaste a tu alma y te dijo, hasta acá es. Cuando nosotros tenemos este modo de conexión con el alma dice, ok, esto esperaba de ti. Estaba esperando este momento para poder cambiar. Pero ojo, y eso es algo que les debe resonar a las personas. Te voy a mostrar todo lo que no sirve en ti y nos empieza a mostrar cada una de esas cosas. Y tú tuviste una película en ese momento y dijiste, ok, esto no va conmigo. Esta historia de mis ancestros no va y cambiaste. Mira qué Ajá, importante, ¿no? Entrar por eso. tal cual. Sí, Mujer sí. alfa, entonces nació desde tu silencio, Scarlett. Del momento de silencio, sí, sí, porque en ese proceso de estar llorando, de estar así como cuando ya sentía que no podía más, fue cuando respiré y como que conecté con el presente, con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y ahí yo dije, toda esta historia sí forma parte de mí, pero no soy yo hoy, yo escojo quién soy hoy. Y ahí yo dije, hoy quiero ser esto, quiero ser una líder en todas las áreas de mi vida. Y ahí fue en ese momento de silencio cuando, bueno, como dicen, ¿no? En el silencio es donde está toda posibilidad, finalmente. ¿Qué significa ser una mujer alfa hoy para ti, Scarlett? Para mí significa ser una mujer que es capaz de liderar las áreas más importantes para ella en su vida, en el sentido de tomar decisiones, de saber ser ser clara con su comunicación, ser asertiva, ser una mujer responsable, coherente, magnética, que esa es una consecuencia finalmente de todo este proceso, y ser la representación de lo que vinimos a hacer, ¿no? La energía femenina, que alfa significa energía primaria femenina creadora del universo. Por lo tanto, nosotras vinimos a eso, vinimos justamente a crear, a expandir, a traer desde, desde lo que significa ser mujer, porque hasta este momento hemos estado viviendo en una sociedad que se ha estado rigiendo netamente por la energía masculina, lo cual no es bueno ni malo, pero sí ha estado en desequilibrio. Entonces siento que es momento de que la mujer se exprese desde lo que es ser mujer. A eso va. Y así será. Dalo por hecho. Sí. Scarlett, ¿qué transformación concreta has visto en otras mujeres hoy en día que ya tienes tu comunidad, el cual a través de Mujer Alfa vienes ayudando, que están cargando con las mismas heridas que tú en su momento llegaste a sanar? He visto una transformación súper notoria en aspectos como la liberación de las culpas. Eh, esto claramente lleva a que las chicas puedan resignificar, volvemos a usar esa palabra, gran parte de su historia, quizás no toda en un principio porque es un proceso, pero también es una elección y cuando entienden lo poderoso que es lo que ellas crean a través de su pensamiento, a través de su sistema de creencias, ponen todo el foco en reprogramar esas creencias. Entonces, el hecho de brindarles estas herramientas, eh, siento que les da la posibilidad de crear los resultados mucho más rápido. Y estoy hablando de resultados concretos, ¿no? Estamos hablando como de chicas
comienzan a atreverse a compartir su sabiduría, sus conocimientos, que comienzan a inspirar a otras personas. Hay chicas que se atreven a crear su marca por primera vez. Hay chicas que se atreven a dejar de trabajar, por ejemplo, lo que no les gusta y comenzar a hacer lo que realmente les gusta. Y hay chicas que se atreven incluso a cosas tan sencillas como comenzar una relación, que puede parecer sencillo, pero para algunas realmente es un desafío, sobre todo cuando están desconectadas de su energía femenina, porque no logran establecer relaciones duraderas. Siempre se generan conflictos, siempre se genera un desequilibrio en donde la mujer asume muchas veces un rol que no le corresponde dentro de la relación. Entonces el hombre también comienza como a perder territorio y ahí es cuando comienzan como a generarse estos conflictos que nadie, realmente que nadie comenta o que nadie logra descifrar a menos que conozca o tenga, en este caso es lo que nosotros le brindamos, que tenga la conciencia de dónde viene. Entonces, el programa siento que les da eso, un nivel de conciencia más elevado para poder tomar acción. Mm. Hoy en día, Scarlett, la digitalización, el marketing, digitalizarnos, la inteligencia artificial, todas estas herramientas que es pues prácticamente una necesidad obligatoria saberlo. Mm. Tú has llevado Alfa Digital, creo. Creo que estás por esa parte de mostrar Alfa Digital. Este, ¿Qué estás queriendo hacerlo en esta transformación? ¿Estás queriendo darle un poco más la parte de la digitalización con esto, utilizando otras herramientas más digitales? Cuéntanos un poco de esto, Scarlett. Uy. Mira, Alfa Digital están haciendo, sinceramente, es un proyecto en este momento que está tomando mucha fuerza y que está orientado a apoyar a todas las mujeres que están comenzando a incorporarse en el mundo del marketing digital y que aún ni siquiera conocen muchas, todas las posibilidades que puede abrir este mundo para su expansión financiera y para su libertad. Porque siento que el mundo del marketing digital es una herramienta clave en esta nueva era y el hecho de brindarles estos conocimientos a las mujeres que hasta ahora quizás no han sabido cómo llegar hasta ahí, va a generar un antes y un después en su independencia. Y en sus resultados, claramente, porque estamos viviendo en un mundo material, entonces es bueno también poder expandir la economía. Ese es el propósito concreto. Y hoy en día están más, la siento con mucho más ansiedad en el buen aspecto de la palabra, de querer entrar más en este conocimiento de las herramientas digitales. He tenido yo una experiencia de 3 meses, 4 meses, justamente en un proceso de apoyo a emprendedoras en todo lo que era marketing digital, porque estaba testeando algún propósito y de verdad ahí conecté más. Y vi que, o sea, es decir, he tenido estudiantes varones y he tenido pues prácticamente mentoría para mujeres. Pero qué fluido es que una mujer cuando entra en la parte de marketing digital, la aplicación, la disciplina, el hecho de querer hacerlo, o sea, es decir, oye, tengo que hacer marca personal, bien, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A, B, C, sí, perfecto. Oye, yo me aviento. En cambio, a veces es un poco más complicado para un varón decirle, oye, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, la mujer conecta más con esto y creo que tiene ahí un gran beneficio para poder hacerlo, porque las mujeres tienen ese brillo para poder conectar más en marca personal y qué bueno que tú lo estés desarrollando mucho con esto, Scarlett. Nada, te iba a comentar que justamente Alfa Digital se basa en esos dos principios, en creación de marca personal, que siento que es como el fuerte, la clave, y desde la creación de la marca, la creación del primer infoproducto, que es la historia de cada una.
Qué bien, mira, qué interesante. Estás en el proceso actualmente ya, Scarlett, Sí, tienes actualmente bien estando, ahora nos vas a dejar un poco tus redes, pero eh, ahí algunas personas seguro te van a decir, oye, ¿cómo te encuentro como Scarlett? Tú te haces llamar Sky, ¿no? Sky. ¿A qué, sí. a qué viene esa palabra? ¿A qué viene ese nombre, Sky? Wow. Fueron su wow en esta entrevista. Qué pregunta más clave. Mira, Sky es muy curioso como nació. Em, yo me llamo Scarlett, ¿no? Y mi nombre es uno de los nombres que no tiene diminutivo. Entonces siempre desde pequeña me han dicho Scarlett. Y recuerdo que yo siempre quise tener un sobrenombre. Entonces yo como que busqué muchos sobrenombres. Cuando chica me hice llamar Luna, ¿no? Muchas cosas que después como que ya pasaron. Era como también en ese proceso de búsqueda de identidad, ¿no? Hasta que finalmente me quedé con mi nombre, Scarlett. Lo asumí, me encantó y dije, ok, este es mi nombre, es mi energía y este es. Y a lo largo que pasaron los años, llegó un momento en el que me invitaron a hacer una ceremonia de honguitos. No sé si alguna vez has escuchado el poder de la psilocibina. Cuéntanos. Bueno, estas son, en el mundo chamánico, se le llaman plantas medicinales que te abren estados de conciencia más elevados, por así decirlo. Entonces me invitaron a una ceremonia con un chamán argentino. Estaba con un grupo de amigos y esta ceremonia tenía el objetivo de apoyarte en procesos de sanación. Entonces, como tú ya sabes, parte de mi historia, yo dije, ok, quizás me pueda ayudar en el proceso de sanación de abuso. Y dije, voy a probar. Era algo confiable con un chamán. Y cuando llegué ahí, todos tenían un sobrenombre, entonces empezó la ceremonia, qué sé yo. Y este chico llega y me pregunta cuál era mi sobrenombre. Y yo le dije, no tengo sobrenombre, me llamo Scarlett. Y dijo, pero no te dicen de ninguna forma. Y yo, no, no me dicen de ninguna forma. Dijo, che, pero a ver, entonces vamos a canalizar un sobrenombre. Y yo así, canalizar, ni siquiera sabía bien lo que era. Y como que me miró y dijo, siento que tu elemento es aire y mi signo es de aire. Entonces yo fue como, ya, a ver, cuéntame más. Y dijo, siento que tu elemento es de aire y tu nombre es Scarlett. Entonces me llega la información como que es Sky. Y como Sky significa cielo, la verdad es que me gustó. Y yo dije, oh, qué lindo, ya, ok. Entonces se puede decir que fue un sobrenombre canalizado por un chamán. Y desde ahí nació mi sobrenombre Sky. Pero no lo usaba tanto hasta hace un par de 3 años más o menos que empecé ya a usarlo en las redes sociales. Antes era como para mí cercano solamente. Pero hoy en día te encuentran como Sky, te conocen como Sky. Es más, cuando nos presentaron Sí. y me dijeron Sky, yo dije, ¿pero cuál es el nombre? Y me dijeron, no lo sé, es Sky. Pero bueno, este, Sky, ah, Scarlett o Sky, Sky para como que- los amigos, claro. eh, tu proceso hoy en día ha determinado muchas cosas. Hoy en día tu proceso y tus vivencias han encontrado un propósito. Como lo mencionaste, quizás muy joven has llegado a esto, pero has vivido mucho también. O sea, has padecido muchas cosas en el buen sentido de la palabra, porque al final todos son aprendizajes. Y has encontrado con todo este propósito. Si hiciéramos un viaje, Sky, una mirada a esa niña de 5 años, a esa adolescente herida, a esa mujer que viajó a Brasil y encontró su propósito. ¿Qué les agradecerías, Sky? Oh, todo. Me agradecería, la verdad, mi valentía. El atreverme siempre a yo experimentar, aún sabiendo que quizás no iba a obtener el mejor resultado,
pero siento que siempre me he dado la posibilidad y la oportunidad de vivir la experiencia. Y eso es algo invaluable porque finalmente es lo que te queda. Finalmente lo que te queda es la experiencia. Y siempre he sido muy curiosa. Entonces, he hecho cosas, wow, que si lo pienso, muchas personas no se atreven a hacer, como saltar en Benji, tirarme en paracaídas, parapente, no sé, como vivir experiencias que en verdad para mí han sido desafiantes. Imagínate, o sea, me tiré en Benji y tenía vértigo. Entonces lo hice, por ejemplo, esa experiencia la hice para vencer mi vértigo. Siempre me he enfrentado a los miedos. Siento que eso es algo que me puedo agradecer profundamente, porque gracias a eso es que he descubierto nuevas posibilidades. Sí, y de verdad me diste la curiosidad de hacerlo, así que está en mi lista de poder ver, ¿No te pasa, bueno, a mí también me gusta ser muy arriesgado en ciertas cosas, pero no he tenido todavía la posibilidad, pero ya me diste esa curiosidad de hacerlo y vivirlo, ¿no? Es que, Es, ¿sabes? Mira, algo pequeño que te voy a decir que de verdad puede generar una curiosidad mucho más grande. Cuando yo di el salto en Benji, yo te juro que eran tres oportunidades y ya estaba en la tercera y si no saltaba me devolvían para mi casa y tenía que volver otro día. Entonces yo era así como ya, era ahora o ahora y era uno, dos y ya. Y cuando salté, iba cayendo, iba como dando esa vuelta. Te juro que yo iba girando y yo iba pensando, dije, wow, si fui capaz de hacer esto, ahora soy capaz de todo, soy capaz de todo, soy capaz de todo, así soy súper poderosa, iba cayendo y yo así como, ¿por qué hice esto? Pero fue mágico, fue mágico. Así, después de eso, literal, yo siento que perdí todos los miedos, todos los miedos. de hecho que sí. Aunque el miedo es parte innato de nosotros, Está pero claro, como, ¿sí? Pero tu propósito es diferente en el sentido de cómo procesas el miedo, ¿no? Cómo tienes ese concepto del miedo, cómo lo procesas y cómo eso más bien es una palanca, una energía para ti para avanzar, para tener otro tipo de resultados o otra forma de pensar las cosas. sí, es que cuando hablo de perder el miedo, literal es una sensación en donde tengo una confianza absoluta en la vida, a eso va. Y una conexión también con Dios muy, muy, muy poderosa, en el sentido de que no le temo a nada porque siento que está en todo mi proceso, en todo mi camino. Y literalmente en ese momento cuando di el salto, perdí el miedo porque dije, este es como un juego de probabilidades, como la vida al final. Así como salió bien, hay una probabilidad muy pequeña de que salga mal y salió bien. Entonces, asimismo, ¿por qué algo va a salir mal en mi vida, no? Correcto, y muy buena forma de decirlo, ¿no? ¿Por qué me tendría que salir mal esto, ¿no? Ujú, Bien. Scarlett, para cerrar, Eh, tú sabes que este podcast va dirigido a mujeres. De ujú. hecho, que hay muchas personas que después de haber escuchado a ti, de hecho, que te van a empezar a seguir, van a querer conectarse contigo a través de tu programa. Eh, ¿Qué acto concreto puedes, pueden hacer hoy mismo estas mujeres que nos escuchan para empezar a liderar su vida desde esa energía alfa que lo expresaste? Mira, parte de los actos de amor propio que generaron en mi caso personal un antes y un después en relación a la conexión con mi energía femenina y el liderazgo fue atreverme a vulnerabilizarme, fue permitirme sentir, fue realmente permitirme estar triste, permitirme llorar, permitirme decir no, no quiero, no me resuena, no lo necesito, no, gracias. Entonces,
lo que pueden comenzar a hacer desde ya es permitirse sentir lo que sea que estén sintiendo y expresarlo. Porque el hecho de sacar la voz y de comunicar lo que estás sintiendo te va liberando también la carga. Y eso te va suavizando y de por sí eso ya habla de una energía más femenina. Esa suavidad, esa ligereza, el entender que la vida no es un hacer constante. Eso es como más desde la energía masculina. Scarlett, no, toda esta historia, todos estos mensajes, todas estas palabras han resonado mucho. Hay muchas cosas que en mí, de tu historia, siento que conecta aún más todavía con el propósito de lo que hago. Y doy gracias a Dios justamente por encontrar personas como tú que me permitan sentarme, conversar y transferir esa información para propósitos que todo nuestro poderoso lo sabe. ¿Cómo te encuentran en redes, Sky? ¿Cómo estás en redes para que las personas te puedan encontrar? Mira, tengo en este momento dos redes sociales activas que vienen siendo a través de Instagram. No obstante, una es de la comunidad, que es nueva, y la otra es mía personal. La de la comunidad se llama eh, Mujer Alfa Oficial, Mujer Alfa punto oficial. Y el mío personal se llama Sky, como cielo, SKY punto alfa. Lo Obvio. vamos a poner aquí en comentarios para que te puedan ubicar, Sky. Y Sky, de corazón, muchas gracias por aceptar esta invitación, por darte este tiempo. Sé que vienes de un lanzamiento, has estado también un poco de viaje, pero me has prestado este espacio. Y desde ya te comprometo a que este no sea el primero ni el último. Hay mucha más historia que imagino que tienes por contarnos, procesos de los cuales estás vivenciando, que justamente también vas a poder transferirlo a través de un siguiente capítulo. Desde ya estás invitada, Sky. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Alfonso, a ti por la invitación. Muchas gracias también por el trabajo que haces, por expandir cada historia, por conectar con cada mujer y también por expandir el propósito de cada una finalmente. Porque gracias a espacios como este, como los que estás generando tú, es que podemos llegar a todas esas personas que finalmente necesitan lo que cada una de nosotras hace, ¿no? Y bueno, eso creo que es parte de un trabajo hermoso, así que te lo reconozco, un trabajo de mucho amor, de mucho servicio. Así es que gracias a ti también y espero que siga creciendo mucho más tu programa. Ahí te vamos a estar recomendando, porque yo creo mucho en las alianzas, creo mucho en conectar con otras personas, en generar redes, en ir creciendo y en ir haciendo crecer sobre todo lo que está conectado con la unidad, que eso es finalmente lo que nos conecta con todo. Correcto. Esta es una sinergia y bienvenida a ese mundo, obviamente, al cual que compartimos. Gracias, Scarlett. Te estoy viendo en un próximo episodio. Que tengas buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches, saludos. Gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no lo guardes para mañana. Empieza hoy tu propósito de transformación. Y suscríbete al canal, comparte este episodio con esa mujer que sabes que necesita escucharlo y únete a nuestra comunidad para seguir desbloqueando creencias, accionando con propósito y construyendo desde tu esencia. Descarga gratis mi mini guía para romper bloqueos y activar tu propósito en el enlace de la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.